El método de Johnson, descrito por Johnson, Ziegler y Winslade, analiza en primer lugar la historia clínica. A continuación ordena y analiza los hechos bajo los 4 epígrafes que son indicaciones, preferencias, calidad de vida y rasgos contextuales. En cada uno de esos 4 epígrafes conviene poner de manifiesto cuáles son los valores que están en juego y cómo ponderan las partes en conflicto cada uno de esos valores. Cómo valoran la cantidad y la calidad de vida, la vida del no nacido o del neonato, si influye en sus creencias religiosas o políticas, etc. Son argumentos que permitirán fundamentar nuestras recomendaciones en sus valores. En primer lugar, el apartado indicaciones. Indicaciones está relacionada con los principios de no maleficencia y beneficencia y tiene un significado amplio, no solo el de las indicaciones terapéuticas. Johnson se refiere aquí a 5 cuestiones que son diagnóstico, tratamiento, pronóstico, riesgo y alternativas. El diagnóstico o los diagnósticos con sus grados de certeza o incertidumbre y su temporalidad, situación aguda o crónica o crítica o terminal. Los tratamientos indicados con sus grados de evidencia y sus niveles de recomendación, si constan en guías de práctica clínica o en protocolos, saber qué experiencia tiene el equipo asistencial con esos tratamientos, cuáles son los objetivos de esos tratamientos, son para curar o paliar, estabilizar, etc. Y por último, su probabilidad de ser útiles o fútiles. En tercer lugar, tras los diagnósticos y tratamientos, el pronóstico vital y pronóstico funcional, con y sin esas decisiones que estamos considerando. A continuación, el riesgo de efectos secundarios de esos tratamientos y por último las alternativas, que es un asunto especialmente importante cuando se considere un conflicto entre las indicaciones y las preferencias, cuando se considere un problema de rechazo de tratamiento. Si detectamos un problema en el apartado indicaciones, es posible que sea necesario consultar a un comité técnico. Si no está clara la indicación, puede ser que sea una sesión clínica o una reunión de un comité de tumores, etcétera, la que tenga que sentar la indicación antes del análisis ético. Johnson considera que hay 4 problemas éticos muy relacionados con este apartado de indicaciones, que son la futilidad, la reanimación, los cuidados al final de la vida y la determinación de la muerte. A continuación, después del apartado indicaciones, viene el apartado preferencias, que está relacionado lógicamente con el principio de autonomía y que implica conocer los valores del paciente. Pero para identificar preferencias con autonomía, deberíamos considerar 3 requisitos fundamentales, sin los que esas preferencias no expresan la autonomía del paciente. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues la capacidad, la información y la voluntariedad. La capacidad será abordada en el tema 2 y en caso de incapacidad podemos contar con los padres, con la familia, con los representantes. La información es el asunto clave en muchísimos de los casos en los que ética y comunicación es un binomio inseparable y muchas veces no hay un problema ético sino un problema de comunicación. Debe haber información suficiente para considerar los riesgos y los beneficios de las decisiones. En el caso de niños, pues puede ser adecuado si desea comentar o preguntar algo sobre su enfermedad o sobre sus tratamientos y si quiere opinar cuando haya que decidir sobre ese tratamiento. Y también en el caso de adultos que tienen una información insuficiente, hay que ver si quieren saber más o no. Por tanto, el repetir esas preguntas, si desea comentar o preguntar algo sobre su enfermedad o sobre sus tratamientos, o si quiere opinar cuando haya que tomar decisiones, es un asunto clave para este tema de las preferencias. Por último, voluntariedad, capacidad, información y voluntariedad. La voluntariedad significa ausencia de coacción. El profesional tiene el deber de proponer e incluso de intentar convencer, pero nunca de coaccionar. Si detectamos un problema con las preferencias, debemos comprobar
el grado de información que tiene el paciente. Muchas veces el problema se resuelve volviendo a informar. Para Johnson, el epígrafe de preferencia es especialmente importante al analizar 7 cuestiones o 7 problemas, que son el significado ético, legal y psicológico de las preferencias. El segundo es las creencias. El tercero es el tema del consentimiento informado. El cuarto, el problema de la capacidad. El quinto, el tema de la información. El sexto, el problema del rechazo de tratamientos. Y el séptimo, la cuestión de las directrices previas o voluntad vital anticipada o planificación anticipada de decisiones. Y después del apartado del apartado indicaciones y el apartado preferencias viene el apartado tercero, que es el de calidad de vida, que está relacionado con los principios de beneficencia y autonomía y el principio de proporcionalidad terapéutica. Su apreciación es algo subjetivo, la calidad de vida, y es también evolutivo y depende de las expectativas y de los temores del paciente. Consideramos no solo su calidad de vida previa y el grado en que acepta esa calidad de vida previa, sino también la calidad de vida esperable con y sin las decisiones que estamos considerando en la deliberación, los déficits que pueden quedar, si están dispuestos a asumirlo, las posibilidades de apoyo y mejoría de esos déficits mediante rehabilitación, cuidados paliativos, etc. Johnson considera que este apartado puede plantear varios tipos de problemas éticos y menciona 4. El primero es si hay claras diferencias en cómo valoran la calidad de vida los pacientes y los médicos. El segundo es si los pacientes son incapaces de expresar su valoración sobre la calidad de vida que tienen. El tercero es cuando se propone como objetivo una intervención médica para mejorar cualidades que son normales. Y el cuarto, cuando la calidad de vida se utiliza como un estándar para racionar y discriminar la asistencia. Y por último, después de indicación, preferencias y calidad de vida, está el apartado rasgos contextuales, relacionado con el principio de justicia y el principio de lealtad. Consideramos la situación familiar y social, los intereses económicos, los intereses médicos, académicos o de investigación, y también los intereses del equipo profesional y de la institución que los atiende, el principio de lealtad ante un posible conflicto de intereses. Y por supuesto el marco legal y el marco de las creencias. Según Johnson, en este apartado de rasgos contextuales analizamos 10 tipos de cuestiones. La primera, el papel de las terceras partes interesadas, como puede ser la familia. La segunda es la confidencialidad. La tercera, los aspectos económicos. La cuarta, la utilización de recursos escasos. La quinta, el papel de la religión. Sexta, el papel de la ley. Y séptima, las implicaciones de investigación. La octava, implicaciones docentes. Y novena, cuestiones de salud laboral. Y termina con una décima, que es las cuestiones de salud pública. Bueno, hemos hablado de que empezábamos con el análisis de la historia clínica y a continuación los 4 parámetros. El tercer punto sería, una vez que hemos terminado con los 4 parámetros, deberíamos definir el problema moral principal, el problema que genera el caso y ver qué principios entran en colisión. Por ejemplo, decir, se trata de un problema de retirada de medidas de soporte, o se trata de un problema de indicación de sedación paliativa, o un problema de consentimiento informado, o un problema de capacidad. Es definir como el síndrome moral. El síndrome moral en el que estamos es este. A continuación, el siguiente paso sería buscar casos similares que se hayan analizado en la literatura. Por eso el método de Johnson se llama método casuístico. Deberíamos considerar los comentarios y las recomendaciones que se han realizado en otros casos y adaptarlos al caso siguiendo los 4 parámetros. Y por último, el quinto y último punto sería establecer consideraciones que las podemos llamar consideraciones decisivas cuando son consideraciones que solo por sí mismas justificarían la decisión. Si hay consideraciones decisivas en contra, la decisión estaría prohibida.
y si hay consideraciones decisivas a favor, la decisión sería obligatoria. También hay consideraciones relevantes si conducen a estimar que la decisión es aconsejable pero sin mayor imperativo moral. Ese es el método de Johnsen que acabamos de ver y a continuación vemos el método de Gracia.